Probablemente lo que tú escuches hoy no sea nuevo para ti. Lo que sí puedo decirte es que he orado lo suficiente como para creer que es lo que tú y yo tenemos que escuchar esta noche. Amén. Y quiero que vayas por favor a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 en adelante. 1:15. ¿Lo tiene? Dice, por esta causa, también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes? Yo estoy convencido que uno de los peores errores que podemos cometer como iglesia es la ignorancia de las Escrituras. El no conocer la Escritura, el no conocer la palabra de Dios, es uno de los errores más importantes que tú y yo pudiéramos cometer. ¿Por qué? Porque la ignorancia de la Escritura nos ha metido en problemas precisamente por el desconocimiento de la Escritura. Es el error por el cual más limitamos a Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que la Biblia, la palabra, es la espada del Espíritu? Pero dice Espíritu con E mayúscula. Cuando el Espíritu de Dios quiere hacer algo por ti, Él va a sacar la palabra que hay en ti. Y la única manera que tiene para hacerlo es tomar lo que hay en ti. Y si no hay algo que tomar en ti, no hay, digámoslo así, no hay una espada que desenvainar. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace algo por ti, lo hace por medio de la palabra que hay en ti. Entonces, cuando no hay palabra que hay en ti, tú vas a caer en desesperación, en frustración, en enojo, en diferentes cosas, porque no hay manera que el Espíritu Santo pueda hacer algo por ti, salvo que haya Biblia, que haya palabra de Dios en ti. Entonces, dijo Jesús en una ocasión, respondiendo una pregunta a los saduceos, les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y son de las dos cosas que si tú y yo ignoramos o le fallamos o desconocemos, nos va a meter en demasiados problemas. Y sabes, creo que este es uno de los pasajes que más demuestra las Escrituras, la importancia de la misma Escritura. Les dice, es que, espérame, le fallaste al blanco, le erraste. ¿Por qué le erraste? No porque tengas mala intención, no porque tengas un mal corazón. Es que le erraste porque decidiste ignorar la Escritura y el poder de Dios. Cuando Jesús tiene perdón, déjeme, quito el suéter porque no sé usted. Cuando Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás, las 3 veces aquel que hizo el mundo, que hizo todo y que pudo haber dicho algo que hasta la fecha no entendiéramos ni nosotros, le responde a Satanás tomando escrituras del Antiguo Testamento, sentando un precedente de que cuando el enemigo viene a tu vida, la manera en que tú lo puedes vencer, independientemente de la manera en que venga, es a través de la Escritura. Las 3 veces él dijo, escrito está, y escrito está, y escrito está, y escrito está. Entonces, si usted y yo no tenemos la Escritura, en el momento en que tú sientas la tentación, porque ser tentado no es malo, caer en ella sí, y todos somos tentados de una o de otra manera, y la manera en que tú vences eso es por medio de la Escritura.
Y muchas veces nosotros el desconocimiento de eso hace que caigamos en la tentación. ¿Por qué es importante o por qué necesitamos la escritura? ¿Por qué? Porque es donde nos dice qué fue lo que nos dejaron y qué es lo que nosotros somos. Porque ahí es donde yo quiero ir. ¿Qué fue lo que nos dejaron y qué fue lo que nosotros tenemos? Y el diablo sabe que aquello que tú ignoras, tú no lo puedes usar. Yo decía esto hoy en la clase. O sea, si alguien te dice, oye, ¿por qué no has usado el carro nuevo que te dejé allá afuera? Tú vas a decir, ni sabía que había carro. Y probablemente ese carro está a tu nombre y ya tiene una semana parado allí. Pero como tú no sabías, tú no lo podías usar. Entonces el enemigo sabe que aquello que tú ignoras, tú no lo puedes poseer. Y cuando eres ignorante, tú puedes ser engañado. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas son despojadas de lo que es de ellos simplemente por el desconocimiento de la ley. Aprovechándose aquellos que la conocen, muchas veces usan la ley para despojar a otros que desconocen la ley. Entonces la ignorancia de las leyes ha hecho que gente pierda casas, terrenos, posesiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay alguien que sí la conoció. Isaías 5:13, Dios dice ahí, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y dice, mi pueblo fue llevado cautivo. En Isaías 5:13 fue llevado esclavo, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y el pueblo de Dios muchas veces ha sido cautivo, ¿sí? ¿Por qué? Por la ignorancia de la escritura. Ya eres libre en Cristo. Ya tienes todo lo que necesitas en Cristo y eres libre. Pero la ignorancia de esa libertad hace que tú vivas una vez más en esclavitud. Cuando se firmó la carta que declaraba libre a los esclavos en Estados Unidos, en el sur la mayoría de los esclavos siguió viviendo igual porque le tardó en llegar la noticia. La ignorancia de esa noticia, a pesar que por ley ya era libre, pero la ignorancia de esa escritura o de esa ley hizo que él siguiera viviendo en esclavitud, aunque ya era libre. En Brasil, cuando se dictó también la libertad de los esclavos, muchos esclavos siguieron siendo igual. Se pegaron muchos papeles en la calle diciendo que ya no se permitía la esclavitud. Pero sin embargo, la mayoría de ellos siguió igual por una cuestión: no sabían leer. Nada más por eso. Ellos veían el papel, no sabían qué decía y seguían. ¿Y cuántas veces nosotros vemos ese papel y decimos no sé qué diga y seguimos viviendo en una esclavitud cuando ese papel dice que usted y ya somos libres de todo? Pero la ignorancia es lo que nos hace vivir de esa manera. Entonces la iglesia muchas veces se ha pasado por la ignorancia de la escritura pidiéndole a Dios algo que Dios ya le dio. Orando por algo que Dios ya te dio. Pidiéndole a Dios y luchando por ser algo que según la escritura tú ya eres. Fue una de las mentiras que el diablo le dijo a Adán y Eva en el huerto: cuando comas de ese fruto serás como Dios. Ellos ya eran como Dios, no en el sentido de la divinidad, pero ya eran como Dios. Y el diablo muchas veces ha engañado a la gente, al cristiano obviamente, haciéndole luchar y pelear por ser algo que ya es. Cristianos que todo el día están en una batalla y en un desgaste continuo, en una pelea con el enemigo, tratando de arrebatar cosas, etcétera, etcétera. Y sabes una cosa, tú ya tienes todo lo que la palabra dice que tú tienes, pero necesitas conocer la escritura para que tú puedas hacerlo efectivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entramos en un ciclo continuo donde parece que nunca llegamos, donde siempre estamos luchando por llegar, donde siempre estamos luchando por ser, cuando en realidad tú ya eres desde hace 2000 años porque Cristo pagó en la cruz y desde entonces ya era tuyo, solo que tú no habías nacido, y hoy que tienes a Cristo ya es tuyo. Y sabes, Pablo ora para que la iglesia, ¿sí? No, es curioso porque no ora por ninguna cosa material. No digo que esté mal, obviamente, siempre lo hacemos, pero ¿sabes una cosa? Lo primero que él dice, no, es que mira, para que tú puedas tener lo material, para que lo material pueda manifestarse en su vida, lo primero que tenemos que entender es, primero, les dice, yo oro para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Fíjate lo que Pablo dice: Señor, te pido que les des sabiduría por medio del Espíritu Santo y que te reveles a ellos, que ellos tengan un conocimiento experiencial, no teórico, de ti.
La oración de Pablo con el conocimiento no es acumulación de información, es una intimidad donde nos conocemos tan profundamente. ¿Algún esposo aquí sabe cuando su esposa quiere decirle algo pero no le dice nada? Ya me entendieron, tan tan. Bien fácil, ¿no? El que no está casado dice, ¿y eso qué? Pues nomás te miró. Sí, pero esa mirada dijo lo que tú ya sabes que dijo, pero no te dijo nada. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque el de al lado no entendió nada, porque tú vives con esa persona. No sabes de ella, la conoces a ella. Y ese conocimiento te hace saber cuando tú sabes que esa persona está contenta, está alegre o está enojada o está pensativa. ¿Sí? Y yo sé que muchas veces te has acercado a tu esposo y le preguntas, ¿qué estás pensando? Nada. Pero la realidad es que tú sabes, tú tienes algo, ¿qué tienes? O cuando llega a la casa y tú sabes si él ya comió afuera. Porque cuando no llega, como dijo el doctor Saúl, tú sabías, ya sabes que nomás tengo este tiempo y debería, y comienza el problema. Pero ¿por qué ya sabes todo eso? Ya sabes, yo sé que tengo que hacer esto porque si no va a pasar esto. Por el conocimiento experiencial, no teórico, no es por un libro, es por la experiencia de años con esa persona. Entonces, cuando Pablo ora porque tengan un conocimiento de Dios, no es que acumulen información. Porque hoy nosotros tenemos libros a montón y a veces ya ni escritos, pero ellos no tenían esa opción. Tener rollos en ese tiempo era caro, era complicado. Por eso no tenían una Biblia cada quien en su casa. Entonces Pablo ora porque tengan conocimiento, pero no un conocimiento teórico, sino un conocimiento experiencial. Y entonces la oración de Pablo es que cualquier velo que les esté estorbando para poder ver, se caiga y puedan conocerlo a él. Éfeso es una ciudad próspera. Es un puerto muy próspero, de los más prósperos en aquel tiempo. Sin embargo, en una ciudad próspera, con mucha economía, te das cuenta que hay hermanos con necesidades de enfermedad, con problemas legales, con problemas matrimoniales, con problemas con sus hijos. Y uno pensaría, ¿no debería decir Pablo que oremos por nuestros hijos? ¿No debería Pablo estar diciendo, hermanos, estoy orando para que ese problema legal se solucione? Y Pablo lo que está diciendo es, si tú conoces al Señor, entonces tú vas a tener respuesta a todas esas situaciones. Cuando tú tienes una relación con Dios, tarde que temprano Dios te va a dar gracia en una situación legal. Tarde que temprano Él te va a dar sabiduría para resolver el problema que tú tienes. Tarde que temprano Él se va a hacer cargo de la enfermedad. Por eso Pablo no ora por lo demás, porque sabe que la raíz es esta: tener mi propia experiencia con Dios. Ahora, Pablo dice, conocerlo a él, dice, hará que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Y aquí voy a entrar en el tema. Dice, para que sepáis. Y eso es de lo que yo te quiero hablar. Pablo dice todo lo demás con una finalidad. Para que ustedes sepan, que Él alumbre los ojos, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que los ojos del entendimiento sean alumbrados con una finalidad. ¿Cuál? Para que sepáis. Para que sepáis qué. ¿Sí? Para que sepáis, la oración de Pablo es: alumbra los ojos para que puedan ver, puedan saber, porque si pueden ver, pueden saber, y si pueden saber, pueden poseer. Usted no puede poseer lo que no sabe, y no puede ver y no puede saber de lo que no ve. Entonces Pablo ora por esto, y es algo que le sucede, por ejemplo, en Hechos 25, cuando usted lee Hechos 26, en Hechos 26, cuando él está hablando de su conversión, Dios habla con Pablo y está narrando su conversión y da detalles que en Hechos 9, que es donde se da la conversión, no se dice. Entonces él está hablando y está diciendo, hablando de su conversión, y dice que Dios le dijo que le ha llamado para predicarle a la gente, y dice, para que abras sus ojos. Para que abra sus ojos, ¿sí? Abrir los ojos, ¿a qué? ¿Sí? Primero, para que tuvieran el conocimiento o perdón de pecados, y que lo que Dios les había proveído. Pero lo que la Biblia una y otra vez habla es sobre abrir los ojos. Por ejemplo, hay un versículo en el Salmo 119, creo que es el 115, donde el salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Está hablando de la escritura.
La escritura tiene maravillas que muchas veces no hemos visto, pero que están allí. Y el salmista dice, abre mis ojos. No está hablando de esto, porque él puede ver obviamente. Él está diciendo, abre mis ojos, haz que la palabra sea viva para mí, que yo pueda ver lo que está ahí, porque ahí hay cosas poderosas, maravillosas, hay revelación que yo estoy necesitando. Entonces abre mis ojos para yo poder ver esas maravillas que están ahí. Fíjate la oración de él. Entonces, observa que dice que hay maravillas en su palabra. Segunda de Corintios 4:3. Quiero darte otro ejemplo. Pablo dice que si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dicen los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Otra vez, entendimiento y ojos van juntos. Otra vez. ¿Sí? Porque cuando usted entiende, usted puede ver. ¿Alguna vez ha dicho, ¿sí? Cuando tú entiendes, tú puedes ver. Ahora, volviendo a lo que Dios le dice a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces tú tienes una herencia, ahorita lo vamos a ver más adelante, tú tienes una herencia y el enemigo no quiere que tú sepas que tienes una herencia. Quiere que permanezcas en ignorancia. Entonces Pablo dice, para que sepáis. Número 1, ¿cuál es la esperanza a la que los ha llamado? 2, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y 3, la supereminente grandeza de su poder. Pero antes de ir ahí, déjame darte otro versículo en Primera de Corintios capítulo 2, en el versículo 9. Pablo está hablando, mire, vamos a leerlo por favor, para no inventármelo. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el meollo de este asunto está en la frase que sigue, pero Dios nos la reveló a nosotros. Muchas veces yo escuchaba de este versículo 9 y decían, hay cosas que Dios ha preparado que tú no sabes, pero no, el escritor dice que Dios nos las reveló esas cosas a nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos la reveló, dice, a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El trabajo del Espíritu Santo en tu vida es hacerte saber lo que a ti ya te fue concedido. Ese es el trabajo constantemente del Espíritu Santo, hacerte saber constantemente, constante problema de lo que tienes que hablar. Tienes que hablar de que el Dios que tú tienes es más grande que el problema que tú tienes, y ese Dios ha dicho en su palabra que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos va a dar sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos hablando constantemente de lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha concedido se empieza a manifestar. Cuando tú empiezas a hablar de quién eres tú en Cristo, no de lo que otra persona es y te gustaría ser tú igual a esa persona, sino lo que tú eres en el Señor, lo que Dios te ha dado a ti, se empieza a manifestar. Si usted tiene, si hay algunos aquí que ya tienen tiempo predicando, a lo mejor pasaron por la misma experiencia que yo. Yo quería ser otro. No sé si le llegó a pasar. Yo quería predicar como predicaban otros. Y quería hacer lo que otros hacían, y quería predicar a personas que yo admiraba y decía, yo quiero predicar como ellos. Y cuando yo quería hacer lo mismo, un día Dios me dijo, ¿a quién uso? ¿A ti o a ellos? Porque tú quieres ser ellos, pero eres tú. O sea, ¿cómo lo hacemos?
Entonces yo necesito que tú seas tú, porque a ti yo te di algo característico de ti. Entonces tú necesitas saber lo que a ti te ha concedido, no lo que a otros, sino lo que a ti. Y así como tú eres, así Dios te usa, y así Dios te mueve, y así Dios se manifiesta en tu vida. Y no importa que digan, pero es la persona más calmada del mundo. Sí, ese es su temperamento, pero dentro de él tiene el Espíritu de Dios. Y yo podré ser calmado, pero cuando hablamos de la palabra, vamos a hablar de la palabra. Cuando se trata de orar, vamos a orar. Cuando se trata de orar por lo que sea, vamos a orar. No soy alguien que anda brincando y contando chistes y siendo relajo. Yo soy tranquilo. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, el temperamento sale sobrando. Cuando se trata de alabar a Dios, mi temperamento sale sobrando. Yo quiero alabar a Dios, independientemente de cómo soy yo. Entonces, cuando hablamos de lo que nos ha sido concedido, hermano, la vida de fe comienza cuando yo sé lo que me ha sido concedido. Escucha esto, el maestro Andrew Wommack dice esto: la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Yo les decía hoy a los estudiantes que cuando tú entiendes que la gracia de Dios te ha provisto todo lo que tú necesitas, es cuando tú empiezas a creer, porque de lo contrario, ¿de qué vas a creer? ¿En qué te vas a afianzar? Entonces, cuando dice él, cuando la voluntad de Dios comienza, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es revelada. Entonces, cuando yo veo en la palabra ya específicamente que Dios dice que por su llaga yo fui curado, y luego Pedro lo ratifica, dice por cuya herida fuiste sanado, entonces, hermano, yo empiezo a creer, porque ya sé que la voluntad de Dios es que yo viva en sanidad, y la fe empieza a accionar. Entonces, la vida de fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida, y entonces no te mueves al y se va, sino que te mueves sobre lo que Dios se va manifestando en tu vida por lo que ya te concedió. Por lo que ya te dio, hermano. Y esto cambia la forma de adorar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no adoramos para que Dios nos conceda, adoramos porque nos ha concedido. No adoramos para que nos dé, adoramos porque ya nos dio. Y hace años yo iba a predicar cuando Joel dice: yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Y yo estaba escribiendo y empecé yo a escribir, y el diablo nos va a tener que devolver todo lo que nos ha robado. Y empecé a escribir yo lo que iba a predicar, y Dios me dijo: detente, vuelve a leer el pasaje. Y lo leía y: Señor, ¿qué? Ahí no dice que el diablo les restituirá, dice que yo te restituiré. El diablo no tiene nada bueno para ti, todo lo bueno lo tengo yo para ti. Deja de estar tratando de arrebatar al diablo algo que Cristo le arrebató hace 2000 años, y empieza a saber lo que te ha sido concedido y hablar lo que te ha sido concedido, para que eso que te ha sido concedido se empiece a manifestar en tu vida. No podemos hablar de una cosa y que se manifieste otra. Entonces, por eso, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de que no estamos hablando sobre lo que quisiéramos, sino lo que nos ha sido concedido, escucha lo que te voy a decir: no miramos hacia la cruz, sino que miramos desde la cruz. No miramos esperando una respuesta, miramos desde la respuesta. No miramos para lo que pasó, para lo que va a pasar, sino lo que ya pasó. Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios y te ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces no miramos hacia la cruz, sino miramos desde la cruz. Hermano, no miramos esperando una respuesta, sino que miramos desde la respuesta. Entonces dice Pablo, número 1, dice: para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Es decir, la esperanza es segura porque tú no le estás creyendo a cualquiera. Yo no te estoy hablando de mí. Los pastores no te están hablando de ella. No hay un libro que se llame Primera de Benito. Yo no te estoy hablando de mí. Yo te estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Y yo no te estoy pidiendo que me creas a mí. Yo te estoy diciendo que Dios espera que tú le creas a Él. Entonces, la esperanza es segura porque usted no le está creyendo a una persona, aunque una persona le esté predicando. Hermano, usted está en aquel que todo lo sabe, que todo lo puede, que tiene todo el poder, que está en todo lugar y que tiene todo el poder. Por eso la esperanza que usted tiene es segura. Dice Pablo: tú necesitas saber que la esperanza a la que Él te llamó es una esperanza segura. Escúchame, tu esperanza no es suerte. Tu esperanza no es suerte, no es ojalá, Diosito quiera.
Tu esperanza no es suerte. Tu esperanza se llama Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Tu esperanza se llama Jesucristo. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Quiere decir que había dos esperanzas. Él está diciendo, para el mundo, a mi edad y en mis circunstancias no hay esperanza, pero yo tengo una esperanza más grande. Y esa esperanza se llama Cristo. Y si por naturaleza ya no se puede, y si por regla no se, por biología no se puede, porque mi esposa es estéril, y porque ya le había cesado la costumbre de las mujeres, que daba igual porque siempre había sido estéril. Y si yo ya soy muy grande, da igual, porque la esperanza que yo tengo, aunque para el mundo yo ya no tengo esperanza, para Dios yo tengo esperanza. Y tan grande fue su esperanza que tuvo un hijo de inicio, porque de ahí se le fue una descendencia. Entonces, lo primero que Dios quiere que tú y yo sabemos es, hey, tú tienes una esperanza, y esa esperanza no se parece a la esperanza que una persona te pueda dar allá afuera, o incluso un pastor te pueda dar. Es la esperanza en lo que la palabra de Dios dice sobre ti. Entonces nos paramos sobre esto. Yo siempre le digo a la gente, confesar positivo es bueno, pero hablar fe es mucho mejor. Cuando usted confiesa positivo es como agarrarse de un chorro de agua, pero cuando habla fe usted se agarra de algo sólido. Entonces, cuando hay gente que nos ha dicho, pero no le dé falsas esperanzas. No, esta esperanza es segura, no se preocupe. Esta esperanza es segura. Tal vez usted no lo sabe, pero esta esperanza es segura. Sea lo que se refiere. Pero lo que quiero decir es que probablemente hoy alguien esté en la esperanza del mundo, pero Dios tiene una esperanza mucho más grande, se llama Cristo Jesús. La segunda cosa que Pablo dice que debemos de saber es cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es lo que Pablo dice. Dios le dice también a Pablo, cuando tú veas con la gente, dice, cuando tú lo vayas a predicar, cuando tú les prediques, ellos pasarán de la luz, de las tinieblas a la luz, y de la autoridad de Satanás a Dios. Dice, ¿para qué? Número 1, para que reciban perdón de pecados. Número 2, para que reciban la herencia entre los santificados por la fe que es en mí. Hermano, lo primero que Dios quería es, cuando tú vayas a predicarle a alguien, predícale dos cosas: perdón de pecados, y que una vez que sus pecados han sido perdonados, o que Él decide darme, que yo sea su Salvador, es que tiene una herencia. Fíjese el apuro de Dios, no le dijo otra cosa, sino que diles que hay una herencia que yo tengo para ellos, y necesitamos saber cuál es, hermano, porque es una herencia impresionante. ¿A qué me refiero? ¿Por qué es impresionante? Porque Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vea esto. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios es el que nos da, pero yo tengo lo mismo que Cristo recibió. ¿Por qué? Y Cristo vive en mí. Entonces yo lo que Cristo tiene, yo lo tengo. Por eso Juan dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Por eso te puedo decir que es una herencia impresionante. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que Cristo heredó. Ahora, bajémoslos de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cosas en las cuales son muy bonitas, pero son difíciles de digerir. O sea, ¿cómo? Yo decía hoy creo que fue en la clase, les decía que lo que llamamos gran comisión, usamos la palabra comisión porque es comisión. No es una misión, es comisión. O sea, no es yo para Dios, sino Dios y yo. ¿Sí? Somos juntos, es comisión, es compañerismo. ¿Sí? Y aquí habla, hermano, de coherederos. Lo que Él tiene, yo lo tengo. ¿Sí? Ahora, si ya tienes a Cristo, solo déjame darte un ejemplo del por qué muchas veces no estamos recibiendo esa herencia. Yo lo comentaba hoy con los estudiantes. En Lucas 15 habla sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Y en esa parábola, después de que pasa todo lo que pasa con el hijo, que el menor que le pide la herencia a su padre, se va y la malgasta, y una vez que está allá, vuelve en sí, regresa con su papá. Dice la Biblia que lo que ya sabemos, vestido nuevo, calzado nuevo, anillo, y manda a matar el becerro gordo y le hacen una fiesta. Cuando está la fiesta, el hermano mayor viene del campo
Y oye el alboroto y pregunta qué es. Y le dice, no, es que tu hermano regresó y tu papá hizo matar al becerro gordo y ha hecho fiesta. Él se enoja, no quiere entrar. El papá tiene que salir y decirle, oye, pero ¿por qué estás enojado? ¿Qué es lo que te pasa? Dice, es que ¿sabes una cosa? Dice, no puede ser que yo siempre he estado contigo, nunca te he desobedecido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El problema es que cuando tú lees que el menor le pide la herencia, dice que les repartió la herencia. No dice les repartió la herencia. Y es más, le tocó más al mayor que al menor, porque al mayor le tocaban 2/3 partes. Entonces el menor dice, apá, la herencia que me corresponde. El papá dice, está bien, te la voy a dar, pero tengo que hablarle a tu hermano mayor. Entonces vamos a suponer, tiene 3 millones de pesos y él dice, ok, le dice al menor, 1 es tuyo, y le dice al mayor, estos 2 son tuyos. Sin embargo, el mayor le dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ha tenido una herencia, le entregaron una herencia, pero nunca tomó esa herencia. Tenía más identidad de hijo el menor, aunque no tenía el carácter, pero tenía más identidad de hijo el menor que el mayor. El mayor venía del campo, lo que le está diciendo es, papá, mira, yo vengo del campo, vengo de trabajar, no es posible, a mí nunca me has dado nada, no, yo ya te lo di. Y eso es lo que le pasa a mucho cristiano, que ya le dieron la herencia, pero no la ha tomado, y entonces vive como pobre siendo rico. Vive pidiéndole a Dios una herencia que Dios ya le dio. Señor, dame paz, tú ya tienes paz. Señor, hazme libre, tú ya eres libre. Ejerce tu libertad. Señor, dame más de tu poder, ya te di mi poder, usa mi poder. Le estamos pidiendo a Dios constantemente algo que Él ya nos dio, porque no hemos sabido tomar nuestra herencia, hermano. Y porque en realidad este muchacho tiene mentalidad de jornalero. Él cree que por lo que hace merece que le den. Yo siempre he estado contigo, nunca te he desobedecido. Vengo del campo, vengo a trabajar. Deberías darme algo a mí, no a él. Y sin embargo, el menor pudo obtener su herencia simplemente porque supo quién era. Simplemente por eso. Y por último, la tercera cosa, que es donde quiero detenerme. Pablo dice, para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Y al principio yo cuando leí la supereminente grandeza, yo dije, pues es como un super archi mega extra hiper. Yo me imaginaba, es una palabra que Pablo usó así. Dije, yo lo veía en ese sentido. Pero me puse a investigar y supereminente significa lanzar más allá de la marca. Escucha, lanzar más allá de la marca usual, sobrepasar, exceder, superabundante. Algo exagerado. Te lo leo otra vez. Significa lanzar más allá de la marca usual, sobrepasar, exceder, superabundante, algo exagerado. Pablo tiene que usar la mejor palabra que puede tener, ¿sí?, para explicar algo que es imposible de entender. Dice, ¿cómo le haré? Porque no encuentro la manera de que tú entiendas o que podamos entender acerca del poder de Dios, y que ese poder, dice, que está en nosotros, que mora en nosotros, que actúa en nosotros. Entonces él busca algo que sí, para explicar algo que es imposible de entender, pero lo que él está buscando no necesariamente es que lo entendamos, sino que lo creamos. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo puede sanar una persona de diabetes? No lo sé. Yo no lo entiendo, yo no sé si has orado por alguien con cáncer y has sanado. Yo no te puedo explicar cómo sanó. Yo no puedo decir, es que mira, el hígado se le hizo así, el vaso no sé qué, y el páncreas no sé qué, no sé lo que sea, ¿no? Ahí los doctores sabrán. Yo no lo sé, yo no te lo puedo explicar. Lo que sí sé es que yo creo y eso pasó. Porque esto no se trata necesariamente de entenderlo todo, pero sí de creer, hermano. Entonces lo que él busca es que entiendan que cada creyente tiene un poder exagerado. Exagerado. Escucha, exagerado, que va más allá de la marca usual, que va más allá de lo que el humano puede marcar. Cada creyente en su vida tiene ese poder que está por encima de todos los poderes. Otra vez, bajémoslo de aquí. Aquí. ¿A qué me refiero? Que no solo sea información en tu cabeza,
que sea una realidad en tu interior, sea una revelación en tu interior. Quiero terminar con los últimos versículos de Efesios 1. Versículo 20, ahí en Efesios 1. Y dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, lo sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, y si por algo se me pasó por ahí, y sobre todo nombre que se nombra. Si algo me faltó, si algo por ahí se me escapó, dice, y sobre todo nombre que se nombra. Y si algo se me escapó, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él está diciendo, mira, el poder de Dios que está en ti, está por encima de cualquier hechicero, de cualquier brujo, de cualquier curandero, está por encima de cualquier principado, cualquier demonio, de depresión, droga o lo que tú quieras, está por encima de todo eso. Y si algo se me pasó, te puedo decir una cosa, si hay un nombre que no conozco y se inventa el próximo siglo, sobre ese nombre también está el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted pregunta por el COVID hace un siglo, nadie sabía que existía, probablemente, no lo sé. Hay nombres que hoy hay que hace unos tiempos atrás no existía. Y Pablo dice, si algo se me escapó y de repente dentro de 100 años alguien inventa un nombre y le da un nombre a una enfermedad, te puedo decir que el nombre de Jesús estará por encima de ese nombre también. No solo ahorita, no solo mañana, no solo después, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, muchas veces el enemigo ha intimidado a la iglesia. Ahí dice el versículo, dice 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo te lo dije al principio, probablemente no sea algo que no sepas, pero sí es algo que necesitabas recordar. Ahí no dice solo pastores, ahí no dice solo líderes, ahí no dice solo gente que ya tenga mucho tiempo en la iglesia, ahí no dice solo gente que ya, no sé, ya haya dejado ciertas cosas. Ahí dice que el poder de Dios está, dice, en nosotros los que creemos, y ese poder es exagerado. Y quiero que pienses en lo que estás viviendo, quiero que pienses en lo que tus hijos están viviendo, o lo que tú estás viviendo, lo que tu relación está pasando. El poder de Dios en ti es mayor que todo eso. Pero el trabajo del Espíritu Santo es ese, para que sepas lo que te ha sido concedido. Ponte de pie, por favor. Póngase de pie. Cuando uno viene de ciertos trasfondos, a veces es complicado creer ciertas cosas. Hay ciertas cosas que a uno se le complican creer, porque toda la vida viste una cosa y de repente estás viendo otra totalmente distinta. Entonces se nos complica, ¿sí? Y entonces uno empieza a ver a personas con las que sí pasa, y a veces uno solo se empieza a autodescartar. Uno solo empieza a decir, está bien con él, pero no conmigo. Está bien con él, pero ellos no saben lo que yo he hecho. Está bien con ella, pero ellos no saben lo que yo estoy viviendo. Y uno se empieza como a autodescartar. Como decimos, bajita la mano. Empezamos a decir, no, yo creo que esto no es para mí. Pero escucha, vuelvo a lo mismo. El Espíritu Santo es el que te hace saber. Quiere decir que nuestra oración debería ser, Espíritu Santo, revélamelo, enséñamelo. Ya me lo predicaron, pero ahora yo quiero que sea algo real dentro de mí, porque lo oigo y me suena bien y estoy de acuerdo con eso, pero hay una lucha en tu interior porque dices, es que probablemente eso no es para mí, pero la realidad es que sí. Y tienes que decir esta noche, Espíritu Santo, muéstramelo. Levanta tus manos ahí un minuto y dile, Señor, Espíritu Santo, revélame esto. Revélame que yo tengo una esperanza segura. No importa el diagnóstico médico. No importa el diagnóstico que me hayan dado. Revélame que yo tengo una esperanza segura. Que yo tengo una herencia.
Hay una herencia que yo sé, ahora sé que yo tengo. Esa herencia, Señor. Esa herencia que yo tengo. Esa herencia entre los santificados. Y tú eres de los santificados. Si tienes a Cristo en tu vida, tú eres de los santificados. Banda Everest Robo Shibra Mana Gaisandala Basot Remrandalaya Sitoroku Amash Degele Basaya. Digno eres tú, Jesús. Digno eres tú, Señor. Mi herencia es que tú me has aceptado. Mi herencia es que soy tu hijo. Mi herencia es tu poder, Señor. Y revélalo, Señor, al corazón. Revélalo a las vidas, Señor. Que no solo sea algo en la cabeza, sino algo en el corazón. Que no sea solo información, que sea una revelación en el interior. Para aquellos que probablemente se están autodescartando, Señor, te doy gracias que tú lo revelas a su corazón. Para aquellos, Señor, que hoy se han dado cuenta que hay cosas que no están tomando, que son de ellos, pero no la han estado tomando. En el nombre de Jesús. Para ti que tú sabes que hay cosas que Dios ya te dio y tú no lo has estado tomando, empieza a tomarlo esta noche. Empieza a tomar lo que es tuyo esta noche. Hoy empiezas, no terminas, pero hoy empiezas. Empieza a tomar lo que es tuyo, de acuerdo a la palabra. Lo tuyo es paz, tuyo es sanidad, tuyo es prosperidad. Lo tuyo es la justicia, lo tuyo es la gracia, lo tuyo es la prosperidad, lo tuyo es la bendición, lo tuyo es la estabilidad emocional. Lo tuyo es vivir en esa plenitud y eso es lo que es tuyo y para los tuyos. Y empieza a orar esta noche tomando lo que es tuyo. Tomando lo que es tuyo, tomando lo que es tuyo. Y para eso tienes que abrir tu boca y tienes que empezar a tomar y tienes que empezar a hablar y decir: Señor, esto es mío de acuerdo a tu palabra. No voy a vivir como pobre siendo rico. No voy a vivir en necesidad cuando tú me has dado una herencia. Voy a vivir, voy a caminar en tu palabra y voy a tomar lo que tu palabra dice que es mío. Basta ya de que el enemigo me engañe haciéndome creer que no lo tengo o estar luchando por tenerlo cuando tú ya me lo has dado, cuando tú ya lo has hecho, cuando tú ya lo has hecho, porque en Cristo Jesús ya está hecho, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, que viene revelación al corazón, que viene revelación a la vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Iglesia, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz y empieza a tomar lo que es tuyo. Empieza a tomar lo que tú ya sabes, pero tal vez no te has atrevido a tomar. Y tú sabes que eso dice la palabra que es tuyo. Ese lugar es tuyo. Ese lugar es tuyo. Él ya te lo dio. Él ya te lo proporcionó. Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y dile: Señor, en el nombre de Jesús, hoy tomo la sanidad que se ha tardado. Hoy tomo la sanidad que se ha tardado. Hoy tomo la estabilidad que se ha tardado. Hoy tomo, Señor, la prosperidad que se ha tardado. En el nombre de Jesucristo, hoy tomo, porque hoy he sabido lo que me ha sido concedido, Señor. Hoy, Señor, te doy gracias por tu poder que actúa poderoso, que actúa en nosotros los que creemos, Señor. Ese poder está en mí, ese poder tuyo, exagerado, Señor, ese poder enorme, ese poder indescriptible. Te doy gracias,
Gracias, Espíritu Santo. Vamos, iglesia, levante tus manos, levanta tu voz y toma lo que es tuyo. Toma el ministerio que es tuyo. Toma el ministerio, toma el llamado que es tuyo. Y dile: Señor, gracias, porque esto es lo que es mío. Esto es lo que es mío. Esto es lo que es mío. Y en el nombre de Jesús, yo tomo lo que es mío. Señor, gracias, 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 porque esta bendición llega a mi familia, y lo que es de mi familia, de acuerdo a tu palabra, yo lo tomo en el nombre de Jesús, y pongo mi fe en obra en esta noche, y pongo mi fe en acción en esta noche, para tomar lo que ahora ya sé que es tu voluntad, para tomar lo que ya sé que es tu voluntad, Señor.